Buenas noches para todos. Vamos a ir arrancando ya. Están la mayoría conectados. Hay algunos que están de vacaciones, así que será motivo de oración. En especial en esta noche tenemos el cumpleaños de Coca, así que si alguno no la saludó, está a tiempo, le puede mandar un mensaje, le puede llamar, ¿sí? Está con el teléfono a mano, sabe mandar audios, decía Agustín hace un rato, así que le va a poder responder, ¿sí? Un ejemplo para todos nosotros que en sus tantos años aún nos puede acompañar en las reuniones, está siempre firme como tornillo de mesa, diría alguno. Y está con Zoom o en modo presencial, todavía, gracias a Dios, la podemos ver y nos da este ejemplo de perseverancia en todas las reuniones. Vamos a comenzar cantando un coro que dice, cuán grande es Dios. El coro repite, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos le verán cuán grande es Dios. La primera estrofa dice, el esplendor de un rey vestido en majestad, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla a su voz. La segunda estrofa dice, día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. Vamos a entonar este coro para comenzar con esta reunión en este día. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, cubierto está de luz. Venció la oscuridad y tiembla su voz, Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos le verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre con Espíritu, Cordero y el León, Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos le verán. Cuán grande es Dios. Nombre sobre todo es digno de alabar. Y se dirá cuán grande es Dios. Nombre sobre todo es digno de alabar. Y se dirá cuán grande es Dios.
Cuán grande es tu Dios, cantaré cuán grande es tu Dios, y todos le verán. Grande es Dios. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos le verán. Cuán grande es Dios. Gracias, Agus. Vamos a tener una oración para continuar con la reunión y después vamos a cantar un himno antes del mensaje. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por poder disponer una hora de este día, por poder disponer de estos medios, de esta plataforma para poder conectarnos, para poder llegar a tu presencia, cantar alabanzas a tu nombre, Señor, recordar lo que hiciste por nosotros allí en la cruz, para poder recordar todo ese poder que tienes y que podemos tener a nuestro alcance, Señor. Queremos dejar en tu presencia esta reunión, que la guíes desde un principio hasta el fin, que bendigas estos coros, himnos que vamos a cantar, pedirte por el hermano que tiene a cargo el mensaje, que le des palabras sencillas, entendibles, para que todos podamos entenderla y guardarla en nuestros corazones. Queremos pedirte también por los hermanos que no se pueden conectar, tú conoces los motivos, hay hermanos que no tienen acceso a internet, te pedimos por ellos, Padre, para que puedan aún así escuchar esta reunión una vez que sea grabada y enviada por WhatsApp, que la puedan escuchar también y puedan ser alimentados espiritualmente también. Queremos pedirte por los hermanos que están de viaje, tú les guardes de todo mal y peligro, Señor, y los traigas de vuelta sin problemas. Y dejamos lo que resta de esta reunión en tu presencia, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar un himno, no me acuerdo el número, pero dice sus palabras. Espere que me está abriendo acá. Ahí está. Contendamos, jóvenes, por la fe, aunque brame el mundo con Satanás, en la lucha nunca nos vencerán, pues Jesús nos guardará. La última estrofa dice, procuremos todos la santidad sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad Cristo ofrece al vencedor. Y el coro dice, si sufrimos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Vamos a entonar este himno, y luego a continuación Hugo tiene a cargo el mensaje. Hoy continuamos con el estudio del libro de Éxodo, ¿sí? Contendamos, jóvenes, por la fe, aunque brame el mundo con Satanás. En la lucha nunca nos vencerán, pues Jesús nos guardará. Si sufrimos aquí, reinaremos allí, en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Dejamos firme la profesión de la fe en el Salvador. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial.
Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo que sea el vencedor. Si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos da. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, allá tengo el pulgar de Marchesini arriba. Esa es la señal más buena. Bueno, tenemos que considerar esta noche Éxodo capítulo 20. Así que lo primero que vamos a hacer es leer el capítulo, Éxodo capítulo 20. Estamos analizando, leyendo, meditando en el libro de Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Todos los mensajes mencionan, la mayoría refieren que es la redención del pueblo de Israel, redimidos, comprados a precio de sangre, el precio de una sangre inocente, del cordero, y entonces tipificando la obra de Cristo a nuestro favor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esto fue una sombra de las cosas venideras. Y llegamos al capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Verso 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Verso 19. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Este capítulo, este punto, este momento en la historia del pueblo de Israel y de la raza es de suprema importancia, y es de suprema importancia entender el propósito de Dios para dar esta ley. Es la ley universal, moral de Dios. Es muy importante, y es tan importante entender esto que, hermanos, habría que dedicarle mucho tiempo, particularmente cada uno de ustedes, a la lectura de la palabra, a la consideración de la carta a los romanos, la carta a los gálatas, todas las epístolas, teniendo los principios básicos del por qué Dios dio la ley a Moisés. Y entonces me es muy difícil en un mensaje resumir. Yo quiero solamente declarar algunos principios fundamentales y completamente sencillos, para que en base a esos principios todos entendamos el valor y cómo interpretar las escrituras a la luz de este momento histórico, recordando siempre que Dios, desde Abraham, cuando el mundo entró sumido en la tiniebla más profunda de la idolatría, cuando el hombre perdió de vista a Dios completamente, después de Edén y después de Adán y después de muchos siglos en los que Dios mostró su gracia, su poder, y la raza entró en la decadencia, en la violencia, en el pecado extremo, viniendo el juicio del diluvio, la refundación de la tierra por Noé y sus hijos, luego Sodoma y Gomorra y toda la historia que narra la Biblia de cómo el hombre entró en la idolatría, y entonces Dios buscó un pueblo, formó un pueblo, a los israelitas desde Abraham, de los lomos de Abraham, Isaac y Jacob, los 12 hijos, las 12 tribus de Israel, y llevados a Egipto, formando un número importante, viene por mano de Moisés y los redime, los libera, y se manifiesta a ellos como el único Dios verdadero. Y ese Dios verdadero, único, que no admitía comparación ni posición de igualdad
porque dice, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro, os haréis, soy único, celoso. Ese Dios, y de ese Dios tenían que los hebreos, el pueblo de Israel, dar testimonio al mundo. Ellos copiaron la idolatría de las naciones idólatras, hasta que Dios por muchos siglos los prueba y entonces los saca de esa idolatría. Para eso les dio la ley y los escogió como un pueblo propio, para que ellos den testimonio de este Dios y de una ley moral que Dios establecía para el hombre. En orden, resumiendo esto en orden, primero, no tendrás dioses ajenos. Segundo, no te harás imagen de nada, de Dios, no te harás imagen de algo que a uno se le ocurra pensar de cómo es Dios. Dios es espíritu. Dios no se ve, a Dios nadie lo vio jamás. Entonces no se puede hacer imagen alguna de Dios. Tercero, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Cuarto, el día de reposo guardarás, el sábado. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás falso testimonio. Y décimo, no codiciarás. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, la ley universal que Dios ha dado. Y entonces, en un orden muy sencillo para ir al punto de lo que quiero destacar como para tener en cuenta cuando tenemos que interpretar y tenemos que conocer lo que toda la palabra, el Espíritu Santo de Dios revela a esto. Vamos a Romanos 9. Romanos 9. Tenemos que leer, hermanos, lean, si pueden, despacito, la carta a los romanos, la carta a los gálatas, son específicas. Toda la escritura después va a ir desmembrando en muchos pasajes toda esta verdad. Pero acá Romanos 9, capítulo 9, verso 30 en adelante, acá hay un detalle muy importante, supremo. ¿Tienen todos Romanos 9, 30? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles son los que no son judíos, todos los que no pertenecen al pueblo de Israel, a esas tribus, a ese pueblo, a los judíos, nosotros, todo el resto del mundo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, tras la ley, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no en pleno conocimiento de este Dios, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo,
¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La parte más importante de esto, dice el verso 32 del capítulo 9, que los israelitas iban tras la ley, no por fe, no por fe. Primer punto. El primer punto que destaco de esta ley que Dios dio y de esto que vamos a ir entendiendo a través del Evangelio y en la revelación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, es este detalle que sirve para nosotros los creyentes también. Porque de los 10 mandamientos que leímos, 9 están confirmados en el Nuevo Testamento para la iglesia, 9, menos el sábado. El sábado no está confirmado para la iglesia. Aquellos que guardan el sábado están volviendo a la ley, están guardando cosas de la ley porque no entienden esta fundamental doctrina de lo que era la ley y de lo que es la gracia. Entonces, Dios dio una ley y a nosotros como creyentes, confirmadas este decálogo en el Nuevo Testamento, menos el sábado, tenemos que entender lo que no entendió Israel, que se puede solamente cumplir la ley por gracia, no como por obras de la ley. Si queremos guardar la ley igual que ellos, nos vamos a proponer guardar la ley y no vamos a poder guardar la ley, porque nadie puede guardar la ley. Nadie puede cumplir la ley. Primer principio, la ley se va a obedecer por fe. Los judíos no lo entendieron y no fueron tras ella por fe. Tampoco podrían haber ido, pero si ellos al recibir la ley se hubieran dado cuenta de este detalle, hubieran reclamado la gracia y se hubieran abrazado a la gracia de Dios, no a pretender cumplir la ley, porque nunca hubieran podido y nunca pudieron cumplir la ley. ¿Se entiende esto? Entonces, solo por gracia y por la fe, nosotros podemos obedecer y cumplir por la gracia y por el poder del Señor, del Espíritu en nosotros, como decía el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No podemos cumplir la ley. Y no vamos a ir a tratar de cumplir la ley, nosotros los creyentes, porque no la vamos a poder cumplir. Solo la gracia del Señor nos puede hacer en obediencia, hacer guardar, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Primer punto. Segundo punto, Romanos 10:4, recién lo leímos, el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Acá, Romanos 10:4. Lucas 10:16, Lucas 10:16, se los leo rápidamente, si alguien lo quiere anotar, lo anota como pasaje importante. Lucas, ¿qué pasó acá? Me perdí. Lucas. Me perdí. Está mal anotada la cita. ¿No será Lucas 10:26, Hugo? A ver. Es un pasaje que lo tengo tan presente en la... Luis, ¿me ayudás? El fin de la ley es Cristo. La ley y los profetas eran hasta Juan. Lucas 16:10. Tiene que ser, me equivoqué de cita. No. Lucas 16:10, no 10:16, perdón.
como lo tengo tan en la memoria, esto que se me anoté al revés la cita. Lucas 16, 16. Lucas 16, 16. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. El último, Gálatas. Es muy importante esto, hermanos, es muy importante esto. Gálatas 3:23. 3:23 de Gálatas. Tenemos que tener presente esto porque hay gente hasta el día de hoy, hay creyentes hasta el día de hoy que en parte quieren guardar la ley. Y tenemos que entender esta doctrina como muy fundamental. Y el segundo punto, el primer punto es que para guardar la ley hay que ir detrás de ella por fe. Solamente el creyente va a vivir por fe, no puede vivir de otra manera, por la gracia de Dios. Ahora, verso 23, Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, la salvación en Cristo, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro encargado, nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, venida la salvación en Cristo, ya no estamos bajo ayo, bajo la fe, bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. La ley tuvo un tiempo y se terminó, cumplió un propósito. Y entonces el segundo punto es que la ley cumplió un propósito y se terminó hasta Cristo. A partir del Señor, de su venida y de su muerte de cruz, de su resurrección, de su ascensión, del Evangelio, de salvación en Cristo por la fe, la ley no existe más, no corre más. Y nosotros tenemos que entender que vamos a cumplir siguiendo por fe y por la gracia del Señor en obediencia a Él. Entonces, el tercer punto es, ¿por qué la ley? ¿Para qué la ley? ¿Por qué Dios en ese monte de Sinaí le dio a Moisés las tablas de la ley? Y entonces, Romanos 5:20, acá ya leímos algo, la ley fue nuestro ayo encargada de llevarnos a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. 7:7, Romanos 7:7. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Por qué la ley? ¿Para qué la ley? La ley se introdujo para que abunde el pecado en el hombre,
para que el hombre tenga conciencia de pecado y en el proceso de los siglos resulte que este pueblo que fue tras la ley, no por fe y no entendiendo este principio, descubra que el hombre es pecador, que por las obras de la ley no se puede justificar, que no hay salvación en la ley, hay maldición en la ley, que no hay salvación ni justicia en la ley, hay condenación por la ley porque no la puedo cumplir y entonces tengo que recurrir a Cristo, tengo que recurrir a la gracia, tengo que recurrir a la cruz del Señor, donde encuentro salvación por la fe, no por obras, y solo por la gracia de Dios y su misericordia en perdonar mis pecados. Este es el propósito de la ley. Para esto Dios dio la ley. Les voy a leer un pasaje, estamos en tiempo. La ley era en cierto sentido como un espejo perfecto, enviado del cielo a la tierra para revelar al hombre cuánto se había desfigurado moralmente. Si yo me pongo delante de un espejo con mis vestidos en desorden, el espejo me enseña el desorden, pero no lo arregla. Si yo tiro una plomada perfectamente justa a lo largo de un tronco tortuoso, el plomo me mostrará las desviaciones del árbol, pero no lo enderezará. Si yo salgo durante una noche oscura con una luz, esta me deja ver todos los obstáculos y dificultades que se hallan en mi camino, mas no las quita. Sin embargo, ni el espejo, ni el plomo, ni la luz crean los males que cada uno de ellos revela. Ni los crean ni los quitan, no hacen más que manifestarlos. Lo mismo acontece con la ley. No crea el mal en el corazón del hombre, ni tampoco lo quita, solamente lo revela con una exactitud inefable. ¿Entendemos la figura? Lo leí porque es más preciso el comentario. Si doy los ejemplos, por ahí se hace muy difusa la explicación. La ley manifiesta lo que el corazón del hombre es y la gravedad del pecado que el hombre comete delante de Dios. El pecado es muy grave. Para que el hombre entienda que el pecado es grave delante de Dios, puso Dios la ley y el pecado abundó, se hizo manifiesto. Cuando la ley no me dice no matarás y yo mato, entonces cuando mato y hay una ley que me dice que no voy a matar, descubro que hay pecado en mí. La ley de Dios está dada para que se manifieste lo que realmente es el corazón del hombre y entonces necesitamos de un Salvador, de una redención, porque en la ley hay maldición y hay muerte. El cuarto punto lo voy a resumir en 2 palabras porque quiero ir a otro detalle. No lo vamos a leer. Está en la parábola del buen samaritano cuando el Señor le pregunta a un fariseo dónde se cumplía la ley y el fariseo le dice amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, a tu prójimo como a ti mismo. Dice, el Señor le dice haz esto y vivirás. Lo que pasa es que no se puede hacer. Ahí está el punto. Como no lo puedo hacer, falla el hombre y necesita la gracia. Entonces, la ley dice, haz esto y vivirás. La gracia dice, vive primero por la fe en Cristo, recibe la salvación, tener el don del Espíritu Santo en nosotros como el poder de Dios, vive y después harás. A ver, la ley dice, haz esto y vivirás. La gracia dice, vive y después harás. Estos son los puntos fundamentales que anoté rápidamente para detectar o entender lo profundo de lo que significa la ley y la gracia. Por eso no se confirma el sábado. Por eso no se confirma el día de reposo. Y les quedó a los judíos dentro de la ley, y ellos lo guardan hasta el día de hoy. Y hay creyentes que hoy, los adventistas, guardan el sábado, están guardando la ley, porque no entendieron este principio fundamental. Y Dios no lo hizo porque
El día de resurrección fue el domingo. El día del Señor para la iglesia es el domingo, el día del Señor. Sacó un pensamiento fundamental que por la ley nadie se puede justificar, solo por la gracia, y aún en este detalle está eso puesto de parte de Dios. Ahora, para entender, hermanos, gráficamente lo que es la ley, lo que era la ley y por qué Dios dio la ley y el propósito de que el pecado abunde hasta Cristo y Cristo puso fin a la ley, tenemos que ir al monte de Sinaí y ver a Moisés y ver al pueblo, imaginarnos a Moisés, al pueblo, y ir a la cruz, ir al Gólgota. Antes de esto, leamos Hebreos capítulo 12. Y ya con esto termino. Hebreos capítulo 12. Estamos con tiempo todavía. Mientras ustedes buscan Hebreos 12, verso 18, fíjense que las palabras del himno que cantamos, procuremos todos la santidad sin la cual ninguno verá al Señor, está en este capítulo. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, está en el verso 14 del capítulo 12 de Hebreos. En este capítulo está esa expresión, y ahora vamos a leer desde el verso 18. Les refiero, Juan 1, 17 dice, la ley y la ley por medio, estoy flojo de memoria, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por Moisés, la gracia y la verdad por Jesucristo. Hebreos 12, 18. A los creyentes, a la iglesia, judíos y gentiles, la iglesia del Señor, los creyentes en Cristo, los salvos por gracia, no por obras de la ley. Los creyentes que vimos la cruz de Cristo, no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, sí, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Hebreos 12, 19. No os habéis acercado al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel reclamaba justicia por haber sido muerto por su hermano Caín. La sangre de Cristo otorga justicia a todo aquel que cree. Si damos vuelta 2 páginas, 3 páginas, 1 Pedro, capítulo 2. No os habéis acercado al monte que humeaba. 1 Pedro 2, 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Verso 9, mas vosotros sois linaje escogido, los creyentes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
vosotros, los creyentes, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, Israel se acercó a un monte que humeaba, a la oscuridad, a la bocina, a la tempestad, a algo que los paralizó de miedo. Aún Moisés dice, estoy espantado y temblando. Tan terrible era lo que se escuchaba y lo que se veía, que temblaron a la voz de Dios y decían, vos escuchá y hablá con él, no queremos nosotros hablar con Dios para no morir. Pero nosotros nos hemos acercado a Dios porque Él se acercó a nosotros buscándonos en Cristo para perdonar nuestros pecados y nos convirtió en nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del Señor, las virtudes de salvación. No éramos pueblo, ahora somos pueblo. No habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Entonces, para entender lo importante de la ley y la gracia, miremos el Sinaí, ahí no hay salvación, ahí no hay misericordia, ahí no hay gracia. El que no hace esto muere, dice la ley. El que no hace la ley y la cumple es maldito. Está maldecido el que no cumple la ley. Miramos el Gólgota. Miremos el lugar de la calavera, en hebreo Gólgota, donde crucificaron al Señor, y lo primero que escuchamos es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que luego escuchamos es palabras del Señor al reo, al lado de él. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo que escuchamos, hermanos, en la cruz de Cristo es salvación, es justicia y es redención. Por gracia, por pura gracia. Amor al miserable, misericordia de parte de Dios, salvación solo por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. No podemos hacer una sola obra. Nuestras obras son trapo de inmundicia en la presencia del Señor. Solo podemos creer en Cristo y ser salvos por la fe. El que cree tiene vida eterna. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, sencillamente, yendo al Sinaí, encontramos una ley que me declara culpable, que declara que yo no puedo cumplir, porque dentro de mí está ese mal que se manifiesta, que se exhibe, que sale afuera cuando lo contrasto con la ley de Dios. No matarás, no codiciarás, no hurtarás. Todo eso está en esa ley para manifestar mi necesidad, pero encontramos un lugar y un momento donde Dios mostró su misericordia, y es en la cruz de Cristo, donde está el perdón, donde está la vida eterna y está la salvación. Entender esto, hermanos, hubo una lucha muy grande, muy importante en la iglesia primitiva, hasta declarar y definir el Espíritu Santo en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas, en todas las Escrituras, esta necesidad de comprender claramente la sencillez que es en Cristo, la salvación que es por Él, solo por fe, mirando la cruz. Hay una figura de esto, de esta sencillez, y de que el hombre no puede hacer nada. Cuando termina el capítulo, luego no sé a quién le toca y seguir un poquito con la interpretación o con la exposición de Éxodo 20, cuando el Señor dice, fíjense cómo termina este monte que humea y lleno de terribles juicios al que no cumple la ley, que no iba a poder cumplir. No te harás altar sino de tierra. El altar tiene que ser de tierra. Y si lo haces de piedra, no lo labres, porque el hombre no puede hacer nada en la presencia de un Dios santo y justo. Y eso lo trasladó al Nuevo Testamento, a lo que Pablo llama la sencillez, la simplicidad que es en Cristo. Porque cuando el hombre hace un altar y lo quiere hacer desde él para Dios, lo único que va a hacer es gradas, escaleras, para elevarlo, y cuando suba a las gradas
va a mostrar desnudez. Hay imperfección, hay mano de obra humana, no sirve, y hay desnudez, hay miseria. Por eso termina así el capítulo. Y por eso nos trae a la sencillez, a la simplicidad que es en Cristo siempre. Y así la iglesia primitiva, abrazando esta verdad, fue una iglesia poderosa, porque lo único que tenía era al Señor, no la iglesia de la Odisea, que no tiene al Señor y tiene altares, y tiene iglesias labradas, y tiene desnudez mostrada, porque muestra toda su miseria en su necesidad. Así que, hermanos, espero que se entienda esta relación, esta doctrina fundamental, y cada uno investigue por sí y descubra la grandeza de la cruz de Cristo, la enorme riqueza de la gracia del Señor, que sobreabundó y alcanza y sobra para la salvación del hombre, porque Dios mostró la ley, declaró su ley para que el hombre descubra a Cristo. Y entonces termino con esta frase, también si la quieren anotar, es muy importante. Dios no es ley. Dios no es ley. Dios es amor. Dios es amor. Dios no es ley. Entonces, la ley fue dada para llevarnos a Cristo, y nosotros en Cristo encontramos y descubrimos al Dios de amor. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje sencillo de la salvación, que en este tiempo, por la gracia de Dios, vivimos nosotros un tiempo inigualable, incomparable. El tiempo desde la cruz de Cristo hasta hoy es la salvación por la gracia, y la ley que podemos cumplir los creyentes en Cristo solamente si vamos tras la obediencia por la fe en el Señor. ¿Algún hermano terminará la reunión? Vamos a tener una oración y terminamos con la reunión. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, queremos agradecerte, Padre, por tu palabra leída y explicada esta noche. Queremos agradecerte, Padre, porque nos hiciste tan sencillo el camino a la salvación. Te damos gracias, Padre, porque eres un Padre de amor, un Padre de gracia, que entregaste lo más preciado que tenías para darnos la vida eterna, Señor. Queremos pedirte por cada persona que está escuchando tu palabra, cada persona que está conectada, que si aún no tiene esta esperanza en su corazón, si aún no tiene este amor, Señor, si aún no ha palpado este amor de ti, Señor, queremos pedirte que pueda entender, Señor, que sin Cristo no tenemos esperanza, sin Cristo no tenemos la vida eterna. Queremos darte gracias por esto, te pedimos que bendigas los hermanos que no se han podido conectar, los hermanos que están de viaje, que tú les estés bendiciendo en cada lugar que estén. Te pedimos, Señor, por mañana, Padre, por la cena del Señor, que nos podamos conectar, Señor, que podamos sumarnos a recordar lo que hiciste por nosotros allí en la cruz. En el nombre del Señor Jesús, amén. Bueno, muy bien. Mañana, como recién decía, a las 10 de la mañana tenemos la Cena del Señor. Están todos invitados a participar, a poder sumarse a esta reunión por Zoom momentáneamente. Próximamente, si todo sigue mejorando, se va a abrir las reuniones presenciales, así que cualquier novedad se va a estar avisando en los grupitos de WhatsApp. Por ahora se sigue por Zoom, ¿sí?